Bienvenido, ya comenzó En Busca de Esperanza. Esta solamente es una previa de una semana especial que Nuevo Tiempo ofrece para todos ustedes. Así es que tiene que estar a la expectativa para marcar allí en la agenda una semana especial. Sin embargo, En Busca de Esperanza busca preparar nuestro corazón para poder tomar decisiones en esa semana especial. Una vez más, extiendo mis brazos y te mando un grande abrazo allí donde estás. Bienvenido, gracias por tus comentarios, gracias por las lindas decisiones, gracias por escribirnos siempre. Y hoy tengo un regalo para ti. Ya sabes que tú puedes obtener esta revista totalmente gratis si vives aquí en Sudamérica. Solicítalo al número de WhatsApp más 5512 9810 1460. Te llegará totalmente gratis. Si vives fuera de Sudamérica, ingresa y descarga de estudielabiblia.com. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más controversiales, mas la Biblia tiene una respuesta sólida y firme como siempre para todas nuestras incógnitas. ¿Estás preparado? Hoy hablaremos sobre un código. ¿De qué código vamos a hablar? Cierra tus ojos antes de abrir la palabra de Dios. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra. Y tenemos un deseo profundo de poder encontrar la verdad en ti. No en lo que las religiones dicen, lo que el pastor dice, lo que el ser humano dice. El ser humano está manchado de tanta mentira y de tanta maldad que puede engañarnos. Mas tu palabra es pura y permite que hoy pueda ingresar a nuestro corazón y podamos aceptarlo sin reproche, sin discusión. Danos tu Santo Espíritu, que sea nuestro maestro y nos lleve por este camino de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú ya te imaginaste alguna vez cómo sería una ciudad sin ley? ¿Cómo serían construidos los edificios? Porque no hay ley, ¿verdad? ¿Cómo sería una ciudad sin ley? ¿Cómo sería el tránsito sin ley? Si no hubiese semáforos, ¿cómo sería el caos que habría? Sin embargo, hay personas que creen que las leyes no sirven, ¿verdad? Hay personas que dicen, mientras menos leyes hay mayor libertad, cuando se olvidan que la ley es quien nos da estabilidad y nos da libertad. Ahora, fíjate una cosa, las leyes sirven para proteger, para cuidar. ¿Tú te imaginas en un estado donde no haya una constitución o donde no hay una ley que diga aquel que mata va preso, aquel que roba tiene una condena? ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo? ¿Tú ya te imaginaste cómo sería nuestro planeta sin leyes? Ahora, fíjate, si nuestro estado, si la ciudad donde nosotros vivimos tiene una constitución, tiene una ley, ¿no crees que también Dios tiene leyes para sus hijos fieles? ¿No crees que también Dios dejó leyes que Él intentó no solamente escribirlas en cierto momento, sino dentro de nuestro corazón? Y hoy te invito para que podamos analizar acerca de ese tipo de leyes. Ahora, el universo está regido por leyes. Ya viste el sistema solar, ya viste todo lo que existe en el universo está regido por leyes. Además, Dios también dio una ley para su pueblo, una ley para sus hijos. Ahora vamos a ver de qué tipo de ley estamos hablando. Mira, porque hay muchas leyes en la Biblia, más de 600 leyes encontramos. Mas si vamos al libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, encontramos una ley exclusiva, una ley moral, una ley eterna, una ley que revela el carácter de Dios. Es decir, Dios es amor, revela el amor de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice así, presta atención. Entonces dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Interesante. No le escribió Moisés, estas las escribió Dios. Existen otras leyes que Moisés las escribió, solo que estas Dios mismo le escribió. Ahora, para que su pueblo tuviese una completa conciencia de la ley, Dios mismo decidió descender sobre el Sinaí envuelto en gloria. De manera sublime e impresionante reveló su ley. ¿De qué ley estamos hablando? De los 10 mandamientos. Me interesa esta expresión. No confió su enseñanza a nadie, ni aún a los ángeles. Él mismo dio su ley a oídos de su pueblo, y para que el pueblo no las olvide, las escribió con su propio dedo en tablas de piedra. No solamente las mencionó, sino que también los escribió. ¿De qué ley estamos hablando? De una ley
que Dios mismo lo escribió. Ahora, ¿en cuántas partes se dividía esta ley? Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Esta declaración es importantísima. Mateo 22, 37 dice así. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley. ¿Correcto? ¿Cuántas leyes existe? Existe la ley que fue escrita por el dedo de Dios, existe una ley. Esa ley está dividida en dos partes, amor a Dios y amor al prójimo. De esto depende toda la ley. Ahora, presta atención a lo que ahora vamos a descubrir aquí. Fíjate que la esencia de la ley es el amor. En la ley de Dios, que está en Éxodo capítulo 20, encontramos que nuestras relaciones serían mejores, o el plan de Dios, el propósito de Dios es que nuestras relaciones sean mejor. Si el pecado abrió un abismo entre Dios y el hombre, entonces nos enseñó a tener una relación vertical con Dios a través de su ley. Su ley se basa en el amor. Entonces, los primeros mandamientos tienen que ver cómo restablecer nuestra relación con Dios. Tiene que ver con adoración, la manera como nos relacionamos con Dios. Y la segunda parte de la ley de Dios tiene que ver con relaciones con nuestro prójimo. Por eso está ubicado de manera horizontal con nuestro prójimo. Entonces, los primeros mandamientos, relación con Dios. La segunda parte de la ley, relación con nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos fueron dados para mostrar a los seres humanos sus deberes para con Dios. Dentro de esta primera parte encontramos el cuarto mandamiento para mostrar la relación que existe entre creador y criatura. Porque si hay un mandamiento que dice que hay un Dios creador, es el cuarto. ¿Y cuál es el cuarto? Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. El sábado fue dado especialmente para beneficio del ser humano y para honra de Dios. Y los últimos 6 muestran nuestro deber para nuestros semejantes. Yo ya escuché muchas personas negar absolutamente esto y decir, la ley no existe. Tú sabes que existen 2 cosas extremas, totalmente ridículas. Primero, pensar de que cuando uno guarda la ley nos puede salvar. Querido, eso es totalmente ridículo. La salvación es solamente por gracia. Somos salvos por gracia. Pero el otro extremo es ridículo también cuando se piensa de que cuando yo estoy bajo la gracia de Dios, no necesito más guardar la ley. A ver, presta atención a lo que te voy a decir. Cuando el ser humano recibe la gracia por medio de la fe, el fruto de la fe es la obediencia. ¿Entiendes qué cosa es fruto? El fruto no se fabrica, el fruto es natural. El ser humano no se salva por hacer cosas, no hay méritos que nos lleven al cielo. Somos salvos por la gracia de Cristo. Sin embargo, presta atención, la gracia transforma mi vida y coloca mi vida en armonía con la palabra de Dios. La gracia no es que viene y me da licencia para pecar. Y uno dice, bueno, soy salvo por gracia, entonces yo puedo hacer lo que quiero en la vida. Cristo me dejó sin ley, yo soy libre. Espera, si el mundo está regido por leyes, Dios colocó su ley también para su pueblo y hoy quiere colocarlo en tu corazón para que la obediencia sea de manera natural. Colocándole de manera más simple, es así. La observancia de la ley no es la causa de la salvación. La causa de la salvación es la gracia de Dios. La observancia de la ley es la consecuencia de la salvación. Quiere decir que cuando soy salvo por Cristo, Él me lleva a tener una vida en armonía con Él. ¿Y cuál es el resultado? Una vida de obediencia a los principios y a la ley que Él tiene para mi vida. Ahora, la ley tiene una función específica. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La ley nos salva. La ley tiene una función específica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley o rompe la ley, porque pecado es transgresión
de la ley o infracción de la ley. Es interesante si yo uno este texto con lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice así, versículo 10. Dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende un punto, se hace culpable de todos. ¿Correcto? Nos está mandando a guardar toda la ley. Ah, pero ¿de qué tipo de ley está hablando? Recuerda que Santiago escribe ya cuando Jesús se fue al cielo. Si Jesús hubiese dado autorización de que la ley que él escribió con su dedo ya no sirve, entonces Santiago no escribiría lo que yo voy a leer. Mira lo que dice el versículo 12 o el versículo 11. Porque aquel que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. ¿Dónde está escrito esa ley? En Éxodo capítulo 20. Revisa los 10 mandamientos. Aquel que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora, versículo 12. Así hablad y así haced como aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Claro, porque la ley protege nuestras relaciones y nos hace libres de las consecuencias. ¿Correcto? Ahora, está hablando de la misma ley de Éxodo 20 y está diciendo, somos salvos por gracia, pero somos juzgados por la ley. Y primera de Juan 3:4 dice, yo no conociera pecado si la ley no me dijera qué cosa es pecado. Ahora, vamos a imaginar, esto no es real, vamos a imaginar que Cristo, como algunos piensan, rompió, abolió la ley en la cruz. Vamos a imaginar, mira a dónde caeríamos. Nosotros sabemos que la iglesia nos sirve para adorar a Dios y nos lleva a Cristo, ¿verdad? Jesús murió para salvarnos ¿de qué? Del pecado. Además, los pecados son apuntados por la ley. Romanos capítulo 7 dice, ¿cómo sé que es pecado si la ley no me dijera esto es pecado? Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, presta atención. Si no existe ley, no existe pecado. Porque la ley apunta ¿a qué cosa? El pecado. Préstame atención. Entonces, si la ley no existe pecado. Si no existe pecado, ¿para qué Cristo murió? No tiene sentido de que Cristo hubiese muerto porque no existe pecado. Ahora, si Cristo no necesitó morir, ¿para qué necesitamos de iglesia? No necesitamos de nada. ¿Entiendes hasta dónde puede llevarnos un pensamiento equivocado? Entonces, presta atención a este concepto. La ley nos muestra el pecado y nos condena. ¿Por qué? Porque la ley me dice, eres pecador. Pero la ley no me puede salvar. La ley me lleva a Cristo. Entonces, el evangelio me muestra el perdón y la salvación. En conclusión, somos salvos por la gracia de Dios y podemos vivir en armonía con la ley de Dios. Romanos 3:20, el apóstol Pablo dice así, la ley no tiene capacidad para salvarnos. Vamos a leer, ¿te parece? Romanos capítulo 3. Mira, el apóstol Pablo hablando de una manera tan clara. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Estás allí con Biblia en mano? Romanos 3:20. Dice así. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Nadie va a ser salvo por guardar la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley no tiene la función de salvar, sino de mostrar mi debilidad, mi condición o mi pecado. Ahora, Romanos 3:31 dice, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, sino confirmamos la ley. Presta atención ahora. Dice aquí el apóstol Pablo que la ley tiene la función no de salvar, sino de decirnos o demostrar cuál es nuestra condición. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros estamos enfermos y nos vamos al médico y el médico nos envía para hacer una ecografía, radiografía, tomografía, para ver qué cosa hay dentro, entonces yo me voy y allí descubre que yo tengo una enfermedad. Yo te hago una pregunta. ¿La ecografía te sana? No. La ecografía solamente te muestra la enfermedad. ¿Correcto? La ecografía no te sana. Quien te va a curar es el médico dándote una medicina. Entonces, la ley tiene una función no de salvación. No es que yo guardando la ley me salvo. La ley me dice cuál es mi condición de pecador y me dice dónde encontrar la medicina. Y la medicina es la gracia de Dios. Es Cristo quien me salva.
Entonces, yo soy salvo por gracia y vivo en armonía con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque observar su ley cuando soy salvo por gracia significa que es la respuesta de mi amor a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18 dice: no penséis que yo he venido para abrogar a la ley o los profetas. Aquí en este contexto está hablando de la ley en su conjunto. Pero aquí dice: no penséis que yo vine a anular, dice Jesús, porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Esa palabra, cumplir la ley, yo vine para cumplir la ley, viene del griego plerov, que significa engrandecer la ley. Jesús dijo: yo no vine para anularla, yo vine para engrandecerla. ¿No te parece esto extraordinario? Ahora, fíjate una cosa. ¿Cómo pruebo mi amor a Dios? Yo sé que Dios me ama, murió en una cruz, mas ¿cómo yo respondo mi amor hacia Dios? El libro de San Juan capítulo 14, versículo 15, tiene una respuesta para mí. Un texto tan pequeño y tan claro. Dice: si tú me amas, guarda mis mandamientos. No dice guarda mis mandamientos para que me ames. Dice que guardar los mandamientos es el resultado de mi amor hacia Dios. Ahora, es interesante entonces saber que la manera como yo pruebo mi amor a Dios es a través de la obediencia. Yo obedezco no para merecer la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, sino porque yo quiero vivir en armonía por aquello que Cristo ya hizo en mi vida. Yo decido ser obediente. Ahora, la obediencia no es la causa de la salvación, sino es la consecuencia. Lamentablemente hay muchas personas que niegan este asunto, probablemente porque no leyeron los 10 mandamientos. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es impresionante la manera como Dios inicia al entregar su ley. Entonces, ¿qué está diciendo? Después que yo te hice libre, entonces yo coloco mi ley. ¿Esto qué cosa me enseña? Que la ley es para aquellos que son libres en Cristo. Una vez que Cristo te sacó de la esclavitud del pecado, ahora tú puedes vivir en libertad, porque la ley protege tu relación con Dios y tu relación con tu prójimo. Esta ley no fue clavada en la cruz. Quiero que imagines conmigo, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que cuando Cristo murió en la cruz dijo: ahora sí pueden tener los dioses que quieran. Por supuesto que no. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes. ¿Quiere decir que cuando Cristo murió ahora podemos adorar cualquier imagen? Claro que no. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora mira, el problema no está en contra de la ley de Dios. El problema está contra uno de los mandamientos de Dios. ¿Sabes por qué hay mucha gente que niega la ley de Dios? Porque no quiere observar el cuarto mandamiento, que es el sábado. ¿Y sabes por qué el diablo está tan enfurecido contra el cuarto mandamiento? Porque este es el único mandamiento que dice: ¿quién es tu creador? ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? Acuérdate de este día para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El único mandamiento que dice: ¿quién es tu creador? No te atrevas a decir la ley no existe, porque si dices que la ley no existe, entonces estás de acuerdo con matar, con robar, con adulterar, porque eso dice la ley. Entonces tú tienes que ser sincero y decir: yo debo aceptar la ley, yo debo abrazar la ley, no para salvarme, sino porque es la manera como Dios quiere que yo pueda estar en armonía con Él y con nuestros semejantes. Entonces, esto es cuestión de obediencia y es cuestión de adoración. La ley me prueba que yo amo a Jesús, porque Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Es el resultado de la gracia transformadora en mi vida. Sin embargo, la ley también es la respuesta, o la obediencia a la ley es la prueba de que yo soy libre. Antes de que Cristo pueda dar su ley, ¿Él qué cosa hizo? Él primero los libertó de la esclavitud. Ahora sabes, es por eso que David decía en Salmo 48, yo me deleito en tu ley. Es por eso que Salmo 119 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. No porque la ley les da paz, sino porque viven en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, querido, si tú eres sincero, si tú abres la Biblia
y encuentras que hay una armonía perfecta entre hacer la voluntad de Dios y mi respuesta de amor a Dios a través de la obediencia, es hora de ponerse de parte de la Biblia. No lo que dice el sacerdote, no lo que dice una iglesia, no lo que dice el pastor, sino lo que dice la palabra de Dios. La ley no está en contra alguna de aquellos que aman a Dios. Más bien es la consecuencia, es el resultado de mi amor hacia Dios. Y hoy quiero hacerte una invitación muy especial. Es hora de colocar nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. No con nuestros caprichos, no con nuestros deseos. Dios no quiere salvarte en el pecado, Dios quiere salvarte del pecado. Es por eso que la ley te dice tu condición y te lleva a Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa eso? La finalidad de la ley es Cristo. Tú eres salvo por gracia, mas la obediencia es tu respuesta a aquella gracia que recibiste en tu corazón. Acepta esta verdad en tu vida. Esto es adoración, esto es obediencia. Dios no te llamó a ser sincero, Dios te llamó a ser fiel a su palabra. ¿Lo harás? Voy a invitar a mis amigos, el cuarteto Arautos du Rey. Van a cantar una melodiosa y linda música. Mientras ellos cantan, quiero que tomes una firme decisión. Señor, quiero ponerme en tus caminos. Quiero hacer tu voluntad. Quiero guardar tu ley. No para salvarme, sino porque ya soy salvo por tu gracia. Y en respuesta a esa salvación, quiero colocar mi vida en armonía a tus principios.